Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la identificación de pelo en alimentos. El objetivo de la práctica de hoy es adquirir experiencia en la identificación de pelos de mamíferos, especialmente pelos de roedores. Entonces, el analista regulatorio puede identificar cabello, fragmentos de cabellos, de roedores, murinos, comensales. Entonces, también pueden identificar, por ejemplo, de mascotas, animales domésticos, pelo del hombre. Entonces, de diferentes fuentes se puede ir identificando en base a la morfología que tiene ese pelo. Entonces, de esa manera podemos detectar e identificar a qué especie o de qué especie procede ese pelo. Los roedores murinos se denominan así porque taxonómicamente se clasifican dentro de lo que es la familia Muridae, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, son las ardillas terrestres. Entonces, todos esos son ratas de algodón, ratas almisteras, castores, puercoespines. Entonces, esos animales pertenecen a la familia Muridae. Existen también roedores que no pertenecen a la familia Muridae, pero generalmente los pelos que preocupan al microanalista pertenecen a roedores comensales, pero en la mayoría de los casos no necesariamente proceden de roedores comensales, sino que pueden provenir de muchos otros tipos de mamíferos, ¿verdad? Algunos roedores no son autóctonos de América, pero proceden de distintas partes del mundo y son introducidas a los diferentes países a través del comercio internacional, y es importante la identificación y análisis porque juegan un papel fundamental en la transmisión de enfermedades. Entonces, de esa manera, esa es la importancia o el fundamento a partir del cual se deben identificar estos pelos de diferentes animales en alimentos. Por ejemplo, la musaraña almizclera es un reservorio de salmonela, peste. Entonces, los diferentes roedores, mamíferos, pueden albergar distintos tipos de bacterias que pueden llegar a contaminar los alimentos. La contaminación por animales domésticos, mascotas, cabello humano también tiene que ser considerado, y el analista tiene que ser capaz de reconocer los diferentes tipos de cabello. No se puede, un analista no puede aprender a identificar pelos, por ejemplo, leyendo sobre ellos, ¿verdad? Sino que más bien esa habilidad se logra a través de la práctica. Esta imagen es muy importante porque nos ayuda a identificar las tres partes fundamentales del cabello, ¿verdad? Entonces, la parte central es la médula, es esto que nosotros observamos acá. Y después a la parte externa se le denomina cutícula. Y a esta parte intermedia entre la cutícula y la médula, entonces es lo que nosotros le llamamos corteza. Entonces, en los videos siguientes vamos a hacer alusión a la cutícula, a la corteza y a la médula de diferentes mamíferos, y vamos a explicar las características que tiene la médula, la cutícula y la corteza. Entonces, dependiendo de la especie de animal, de mamífero, del cual procede ese, vamos a decir, ese pelo. Los pelos estriados causan la mayor preocupación, ya que los mamíferos representan la mayor amenaza para el suministro mundial de alimentos. Los roedores tienen pelos estriados. Entonces, vamos a ir observando las diferentes características. Se puede calentar un poco la lámina para eliminar las burbujas de aire que puedan quedar en el portaobjetos, ¿verdad? Generalmente los bordes de los pelos de roedores tienen una apariencia dentada, debido a las puntas sobresalientes de las escamas externas. Entonces vamos a ver algunas características. Acá, por ejemplo, las escamas externas entonces tienen como son dentadas la corteza generalmente, esta que nosotros
vemos acá, es más pequeña y es más clara en relación a otro tipo de pelo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de pelos de roedores. Entonces de esa manera vamos a identificar la característica de estos pelos, describiendo algunos puntos, algunas características de la corteza y de la médula, así como también de la cutícula, ¿verdad? Entonces, como se puede observar, es dentada, y como podemos observar en esta siguiente imagen, la médula, que es la porción central del pelo, fíjense cómo es discontinua. A diferencia de esto que vimos anteriormente, la médula es continua, pero cuando se trata de roedores, los pelos, la médula es discontinua. Entonces parece que está segmentado y esta parte de la corteza es mucho más pequeña en roedores. Entonces de esa manera podemos ir identificando los diversos pelos de roedores, entonces identificando ciertas características de la cutícula, de la corteza y de la médula. Entonces nosotros tenemos los pelos protectores, son pelos largos y gruesos de la piel de los roedores. Microscópicamente se ve que la médula consta de varias filas de segmentos o células, cada una de las áreas claras y pigmentadas, así como espacios de aire separado. Entonces, acá podemos comparar entonces las características de un pelo con las características de los pelos de roedor. Entonces, se puede observar claramente las características de la médula y también las características, la característica discontinua de la médula y la característica de, así como de la cutícula, acá, y la característica de la corteza, que es más clara y más fina en roedores. Entonces, de esa manera, también tiene una configuración del pelo en zigzag, como se puede observar acá en la imagen. Entonces, tenemos nosotros estas características que son importantes para que se puedan identificar los diferentes pelos de los diferentes roedores. Las fuentes de donde extraje toda esta información dejé en la descripción del video para que los estudiantes puedan ir descargando y puedan profundizar en el tema. Entonces, esas características que hay que tener en cuenta de la corteza, de la médula, para poder identificar entonces a qué especie pertenece entonces un determinado pelo. Entonces, de esa manera, estas son las características. Los pelos de mamíferos pueden ser parecidos, engañosos. Los pelos de musaraña son idénticos. Por ejemplo, también pueden aparecer en los alimentos pelos de ardilla, de conejo, perros, gatos. Entonces, de esa manera, todos esos son, vamos a decirle, pelos que pueden estar presentes en los alimentos. Pero hay que fijarse en la médula, en la corteza y en la cutícula, ¿verdad? Entonces dijimos anteriormente que los roedores tienen una corteza fina, clara y una médula que es discontinua. De esa manera, la cutícula en algunos casos aparece con ciertas rugosidades. Los pelos de los mamíferos son diferentes entre familias y géneros para permitir la identificación a estos niveles en la mayoría de los casos. El analista busca esta experiencia a través del estudio de especímenes auténticos con la guía de analistas experimentados y de la literatura para poder identificar a qué género y especie pertenece ese pelo. Entonces, como se señaló, la identificación de insectos y fragmentos solo se logra la experticia con el tiempo. En la descripción del video también dejé algunas láminas, un PDF de láminas, donde se puede verificar la morfología de algunos insectos y partes de insectos. Entonces eso se puede descargar de la descripción del video si se quiere profundizar en el tema. Entonces tenemos diferentes familias de roedores. Entonces Didelphidae tiene alrededor de 92 especies. Entonces tenemos también
las características de los pelos de la familia Didelphidae. Entonces acá tenemos el A, B, C, D, E y tenemos el F con las características de esta familia. Entonces tenemos la Chinchillidae, entonces son una familia de roedores histricomorfos que incluye las chinchillas y las vizcachas y varias formas fósiles. Estas son las características de los roedores. Hay que tener en cuenta que por más de que no existan estos roedores en el país o región, se debe tener en cuenta el comercio internacional de alimentos, entonces pueden proceder de muy diversas fuentes, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos las características acá en la imagen, entonces de la familia, del pelo de la familia Chinchillidae. Entonces se puede observar cuáles son las características de los pelos de animales que pertenecen a esta familia. Y después tenemos la familia Cavidae, que está acá. Entonces tenemos nosotros el, la imagen del animal, los cávidos. Entonces, de esa manera, las características de los pelos de la familia Cavidae. Entonces, tenemos también otra familia que es la Abrocomidae. Entonces, y tenemos también otra familia, la Creticidae, la Crisetidae. Entonces, tenemos la Abrocomidae. Entonces, las características de los pelos de la familia Abrocomidae, las características físicas, fisonómicas de la familia Muridae y las características de los pelos de la familia Muridae. Entonces, la corteza, como dije anteriormente, hay que fijarse en la corteza, hay que fijarse en la cutícula y hay que fijarse en la médula. Entonces, estas son las características de los pelos de la familia Muridae. Después tenemos Crisetidae, las características anatómicas, vamos a decirle, y estas son las características de los pelos de la familia Crisetidae. Todos los materiales y las fuentes de consulta se encuentran en la descripción del video para que el estudiante pueda descargar y pueda profundizar en el tema. Tenemos también la familia Muridae, que son una familia de roedores del suborden Myomorpha, que es la familia de mamíferos con 650 especies. Entonces, de esa manera, estas son las características de los pelos de roedores de la familia Muridae. Entonces, estas son algunas características que se pueden observar, por supuesto, vistos bajo el microscopio. Entonces, tenemos también por ejemplo, esta característica de pelo se ve generalmente en pelos que proceden de murciélago y se puede identificar claramente entonces estas formas superpuestas que tiene el pelo. Estos son cortes transversales, vamos a decirle, de pelos de murciélago. Entonces pueden adoptar estas diversas formas que se observan acá. Entonces le dan denominaciones específicas. Por ejemplo, la circular, el A, tenemos la ovalada, la oblonga, tenemos la convexa, la bicóncava, incluso este que tiene una forma de H. ¿Verdad? Entonces, tenemos también otros, por ejemplo, de este del lirón avellano, que tiene estas características, y varias otras especies de mamíferos. Entonces, esto nosotros consultamos de un material de origen inglés, de origen europeo, y tenemos acá también las características del pelo del armiño irlandés, nada más para poder ilustrar y para ir viendo las características que tienen estos diferentes pelos. Este es del campañón de blanco. Estos son diferentes pelos. Entonces, este es el pelo de la rata marrón. Este es otro pelo que nosotros tenemos y que tiene una característica eh, irregular, que parecen ondas irregulares. También tenemos este pelo que pertenece al zorro. Tenemos también este otro que pertenece a otro mamífero también. Entonces tiene características bastante específicas. Este pelo pertenece al bisón americano. Entonces
que tiene morfologías bastante características. Entonces, de esa manera tenemos un pelo de nutria, se vista al microscopio. Este es un pelo de liebre, este es un cabello de conejo, entonces vista al microscopio siempre, ¿verdad? Este es un pelo de ardilla roja, entonces algunas características y algunas morfologías que podemos ir identificando, ¿verdad? Entonces tenemos también, este es pelo de gato doméstico que tiene estas características que se puede observar acá, ¿verdad? Entonces características que son importantes a la hora de poder identificar estos en alimentos, ¿verdad? Entonces tenemos también, una característica del perro doméstico. Entonces, estos son todas características de pelos de diferentes fuentes de mamíferos, todos ellos vistos al microscopio. Entonces, todos los materiales y las fuentes de consulta las voy a dejar en la descripción del video para que el estudiante pueda familiarizarse con los métodos y procedimientos de análisis, así como también con la morfología de los pelos. Muchas gracias.